Entonces, hacemos una sesión doble en cáncer. Entonces, ¿empieza? Hola, buenas tardes. Me dicen que tengo que introducir muy cortito, así que ya me conocen, no me presento. Solo decir que la primera sesión fue un éxito, que hay mucho interés. Desgraciadamente no tenemos más vacantes porque el Facebook solo permite 300, pero, perdón, el Zoom, pero vamos a ver la manera de a ver si podemos grabar y transmitir, ¿ah? Para las personas, si ustedes saben de alguien que esté interesado. Así que bueno, solo eso, dejo a Ignacio con ustedes. Hola, muchas gracias Macarena. Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de Hijo de Ladrón, que es la novela más importante, a mi juicio, sin ningún interés particular, del siglo XX de Chile, ¿no? Digámoslo. Y probablemente la novela más importante de Manuel Rojas. Voy a proponerles también a ver si es que es posible que me puedan permitir compartir pantalla y podemos empezar a grabar también. Em, Como les decía, Hijo de Ladrón es una novela que Manuel Rojas publica en el año 51, pero que había estado, ahí está, pero que había estado escribiendo desde el año 38 o 36, según los testimonios que tenemos. Lo que para Manuel Rojas fue un hito súper importante, yo creo que le cambió también eh, para a él mismo, para él mismo fue un logro relevante y reorientó lo que su proyecto literario, creo yo. Y las 4 novelas que conforman la tetralogía de Aniceto Evia, yo creo que están marcadas por el logro que significa Hijo de Ladrón, que estuvo, claro, en el fondo, más o menos 10 años en trabajo. 10 años en los cuales en la vida de Manuel Rojas pasaron un montón de cosas. Un poquito, digamos, antes dijo Ladrón, pero yo diría como durante esos 10 años debió adaptarse a la muerte de su esposa, que lo dejó en principio, primero como un padre con 3 niños chicos, solo, y luego, después de volver a casarse, yo diría que tuvo por fin como el espacio para poder elaborar esta novela. Em, Exactamente. Hijo de Roja, exactamente, Rojas nació en 1896, por lo tanto, Hijo de Ladrón se publica cuando él tiene como 55 años, pero ocupa más bien entre los 45 y 55 años de su vida. Un dato que es interesante porque no era un lirio, digámoslo, cuando publicó Hijo de Ladrón, y en el fondo corresponde a una maduración como re importante de su propia experiencia vital. Voy a proponerles aquí 2 entradas de lectura nomás, que son la noción de montaje, que es la idea de que los eventos en la novela no están ordenados de una forma cronológica o lógica, sino que con un ordenamiento que es más bien emotivo, que corresponde a otras dimensiones, y la noción de ficción autobiográfica. Eh, es súper difícil en una hora tratar de dar cuenta de una novela tan importante y tan grande. Por lo tanto, preferí ofrecer más bien como dos Bien como eh, aterrizado herramientas de trabajo. Eh, yo diría que, teniendo en consideración que Hijo de Ladrón es una obra montada y que es una ficción autobiográfica, yo creo que se le puede sacar un montón de punta a su lectura. ¿Ok? Partimos entonces. Eh, Partimos con la noción eh, de autobiografía. Dice, así comienza la novela, ¿no es cierto? ¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Y ese allí es la salida, los escalones que están a la salida de la cárcel de la sección detenidos de Valparaíso, ¿no es cierto? Por los mismos motivos que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. Em, Creo que esta entrada nos da varias claves. Una de las claves es que em,
La novela es una novela en donde un narrador, llamémoslo viejo, cuenta las experiencias que tuvo cuando era, comillas, comillas, joven. Em, Pongámoslo así. Es de hecho una ficción autobiográfica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nombre del autor, esto es una definición que tomo de Philippe Lejeune, de un famoso artículo que se llama El Pacto Autobiográfico. El nombre del autor es distinto del nombre del personaje, es decir, no estamos autorizados a decir que Aniceto Evia es Manuel Rojas. No es una autobiografía, ¿ok? Eh, pero sí estamos autorizados para identificar al narrador con el personaje principal porque el autor en otros documentos de su corpus, digamos, en entrevistas, qué sé yo, da a entender que esa identidad es pertinente y existe. De hecho, hay un estudiante del doctorado de la Universidad de Chile que está escribiendo en este momento una tesis acerca de las construcciones autoriales de Bolaño y Manuel Rojas, porque tienen una estrategia parecida, ¿no es cierto? Aniceto Evia, soy yo, pero no lo soy. Arturo Velano es Bolaño, pero no es Bolaño, ¿cierto? Por lo tanto, ofrece al mismo tiempo la garantía de la experiencia, que eso era súper importante para los cuentos, como los cuentos reclaman esta comunidad más arcaica, la garantía de la experiencia es, mira, yo lo viví, y por lo tanto lo que te digo es cierto, lo que aprendí existe. Pero como, eso es como por el lado autobiográfico, pero por el lado ficticio también tiene Rojas tiene la garantía de decirnos, ¿sabes qué? Pero al mismo tiempo nunca me puedes identificar con Aniceto Devi, por lo tanto lo que digo es ficción. Claro que sí, tiene ahí un contacto con Ribano, ¿cierto? Como dice Juvenal. Aquí les pongo un ejemplo nomás del tipo de enganche que hace el propio Rojas entre su autobiografía eh, y su, y su obra. El autor del que les hablo se llama Philippe Lejeune. A ver si lo escribo bien. Ahí está. Philippe Lejeune. No sé si me equivoqué en las L's, creo que no. No todos los personajes habían existido al mismo tiempo, no. Habían existido o existían aún en Buenos Aires o en Santiago, en Mendoza o en Rosario, en Valparaíso o en Punta Arenas, o en otros pueblos y ciudades de Chile y de la Argentina. Me escribían desde Concepción o desde Lima, y otros que yo creía muertos aparecían desde el fondo de esa masa, más vivos, más hambrientos, más derrotados que nunca. Aquí Rojas nos dice, ¿sabes qué? Lo que te estoy diciendo es algo que viví, aunque tengo también la libertad de decirte, digamos que, de inventar con ello. Claro, para Karen Punaro, se puede decir que Bolaño es algo muy parecido, pero también muy distinto. Las épocas son diferentes. Eso quiere decir entonces que nos encontramos con un Aniceto slash Manuel viejo y un Aniceto slash Manuel joven. Aquí estoy ocupando dos imágenes de Manuel Rojas que son distintas. La primera es de propio Manuel Rojas, según lo que dice el sitio de la Fundación Manuel Rojas, en el Quisco del año 38. Yo calcularía que quizás un poquito después, pero podemos discutir. No, no lo podemos discutir. La familia no debería de aclarar. Y la segunda, que es muy interesante, es, la figura de Aniceto Evia que el dibujante Luis Beto Martínez eh, imaginó a partir de Manuel Rojas como Aniceto en la novela gráfica de Hijo del Ladrón. Eh, Como ven, en la novela gráfica de Hijo del Ladrón también existe esa idea de que hay una identidad entre Rojas y Aniceto, ¿cierto? Entonces, un Aniceto slash Manuel viejo cuenta y examina los hechos de un Aniceto slash Manuel joven. Y aquí hay una duplicidad que acompaña toda la tetralogía. Y es que, digamos que eh, hay como un doble lente mediante el cual se están contando los hechos. Alguien experimentado como Manuel Rojas, como el viejo, digamos, el viejo, por eso marcaba la edad de los 50 y tantos, o alguien también en el chat decía 50 y tantos. Eh, Cuenta los hechos de su juventud, de cuando tenía 18, 17 años, 19 años. Es alguien letrado,
porque puede escribir de esta forma que vamos a comentar luego, esta forma montada, que es una forma, es un modo, es un saber hacer muy específico de la literatura, de los literatos. Es alguien integrado a la sociedad en su centro, diría uno, en un lugar relevante. Eh, en un lugar relevante, no sé si relevante es la palabra, en un lugar central. En el caso de Rojas, para hacer el anclaje con su biografía, Rojas es, después de trabajar un tiempo como consueta, como apuntador de compañías de teatro como la de Alejandro Flores, pasar unos años en Argentina. En Chile termina primero siendo bibliotecario en la Biblioteca Nacional y luego, cuando ya está escribiendo Hijo de Ladrón, es editor de las publicaciones de la Universidad de Chile. O sea, está integrado al aparato estatal, digamos, a una entidad central para el Estado como es la Universidad de Chile. No quiero identificar completamente a Aniceto con Manuel Rojas, pero ese Aniceto viejo está en un lugar parecido al que está Manuel Rojas, un lugar desde el que puede escribir. Y eso a mí eso me parece como interesante y importante de marcar. Uno, digamos, el Aniceto joven, el Aniceto que está haciendo la experiencia, es alguien que, en primer lugar, está en formación. En segundo lugar, es alguien que está viviendo de forma tan intensa que no puede escribirla. Eh, y es alguien que más encima está en los márgenes de la sociedad. Aquí hay un doble foco que Rojas mantiene durante toda su obra y que es parte de su riqueza y de sus problemas, ¿no es cierto? Porque quienes enfatizan con harta razón, digamos, por ejemplo, el modo en que Rojas representa los sujetos marginales, tienden a probablemente a desestimar que la condición de posibilidad, o sea, el requisito que existe, digamos, que tiene un escritor para poder representar a esos sujetos marginales, es poder escribir. Y eso se hace desde un lugar de la sociedad que no es la marginalidad, digamos. ¿Ok? Eso, por supuesto, esto no quiere decir que Rojas sea un burgués, no lo es nunca, diría yo. No tiene ese espíritu, no tiene el espíritu burgués, ni el espíritu del emprendimiento, ni el espíritu de la ganancia, para nada. Eh, exactamente. Eh, pero aquí hay diría yo, como esta doble perspectiva, yo propondría tenerla en cuenta todo el rato. Digamos. Este encuadre, que es el encuadre ficción autobiográfica, ya estaba en los cuentos. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de Laguna largamente, la clase pasada, eh, exactamente. Ya vamos a hablar de esto. Este encuadre permite que... Ah, el hecho de que Rojas siempre nos pueda decir esto que te estoy contando, lo viví, para los cuentos, en donde la distancia que había entre lo vivido y lo que estoy contando era menor, ofrecía la garantía de decirnos, ya pues, esto que te estoy contando es cierto porque lo viví. La garantía de una experiencia vivida. Aquí, en cambio, la idea de esto lo viví, pero lo viví cuando era un joven, cuerda loca, lo llama Gabriela Mistral, a Manuel Rojas, se convierte ahora en distancia. Y esa distancia es súper interesante de explorar. ¿Qué quiere decir esa distancia? Que entre el aniceto viejo y el aniceto joven hay nostalgia. Desde un lugar más central de la sociedad, leer el momento en que yo estaba en sus márgenes produce, bueno, alguna nostalgia siempre, ¿no es cierto? Hay una escena en las imágenes de infancia y adolescencia que es maravillosa, digamos, pensando en esta nostalgia, ¿no es cierto? Lo va a ver a Rojas cuando trabaja ya en las pesas de la Universidad de Chile, ahí a la Casa Central de la Chile, lo va a ver un compañero de él, de su época de anarquista en Mendoza. Era un compañero que era súper letrado, pero también era bastante, tenía problemas, digamos, psiquiátricos, digamos, de evaluación de la realidad. Y lo va a ver a la Universidad de Chile y le dice, Manuel, descubrí algo. Fíjate que si miro el sol, desde aquí y desde acá, el sol me sigue. Y Rojas dice, reflexiona en ese momento, dice, chuta, y pensar que yo, entre medio, digamos, hace 20 años atrás estaba en la misma que él. Y entre medio, me casé, tuve hijos, enviudé, conseguí trabajo. Toda la distancia se le aconcha, digamos, en ese momento. Sí, las clases están siendo grabadas. Esta clase está siendo grabada y creo que en adelante las clases van a ser grabadas.
Yo le decía esta distancia entonces entre el aniceto viejo y el joven es nostalgia, es análisis, es crítica, es ironía. Ya no es solo la garantía de que esto que lo dije es el respaldo de la experiencia. Em, entonces, pero en dos sentidos específicos esto es interesante. El aniceto viejo no es necesariamente aquello que prometía y podía ser el aniceto joven. Como que uno podría decir que, bueno, Grino Rojo desarrolla un hermoso artículo acerca de las novelas de Manuel Rojas como una Bildungsroman, como una novela de formación, una novela de aprendizaje. Y uno diría que lo que va aprendiendo Aniceto, el hombre en el que se va convirtiendo, no necesariamente es el hombre que narra. Y esa distancia también es interesante de explorar. Y por otro lado, y esta idea de Jaime Concha, las esperanzas en la sociedad que tiene este Aniceto joven van a estar siempre incumplidas en el tiempo en que escribe el Aniceto viejo. Y por lo tanto, la idea de que el tiempo que ha pasado, la reflexión sobre el tiempo es súper importante desde este lugar, digamos. Ese tiempo también es un tiempo perdido, eh, tiñe algunos momentos de Hijo de Adón, como vamos a ver. Voy a volver un poquito sobre esto, pero vamos. En la tercera parte de la novela ocurre esta reflexión acerca del tiempo que es central, ¿no es cierto? Sobre todo desde esta perspectiva. Dice el narrador, este Aniceto viejo, diría yo. Quizá es el tiempo, dice, el tiempo que avanza a través de nosotros, o nosotros pasamos a través del tiempo, y se hunde en lo que un día constituirá nuestra vida pasada, una vida que no hemos podido elegir ni construir según estos deseos o según estos planes. No los tenemos. ¿Qué deseos? ¿Qué planes? Nadie nos ha dado especiales deseos ni fijado determinados planes. Todos viven de lo que el tiempo trae. Día vendrá en que miraremos para atrás y veremos que todo lo vivido es una masa sin orden ni armonía, sin profundidad y sin belleza. Apenas si aquí o allá habrá una sonrisa, una luz, algunas palabras, el nombre de alguien, quizá una cancioncilla. ¿Qué podemos hacer? No podemos cambiar nada de aquel tiempo ni de aquella vida. Serán para siempre un tiempo y una vida irremediables, y lo son y lo serán para todos. ¿Qué verá el carpintero en su vejez cuando mire hacia su pasado, hacia aquel pasado hecho de un tiempo irremediable? Esta reflexión acerca del tiempo de Rojas eh, pone acento en la experiencia del tiempo. Yo creo que muchos de ustedes deben saber que el título original de la novela Hijo del Ladrón era Tiempo Irremediable, porque estaba fijado probablemente Rojas en ese momento en esta experiencia del tiempo que deriva del encuadre de ficción autobiográfica. Y el tiempo irremediable es el tiempo irremediablemente perdido. Ese tiempo irremediable, uno no puede ver el tiempo que pierde cuando está viviéndolo, uno solo en la distancia del digamos, de alguien más viejo que está narrando lo que le ocurre a alguien más joven, puede ver que ese tiempo se perdió, que ese tiempo se perdió, tiempo irremediable. Eh, Esta frase, hijo de ladrón, que es el título que terminó quedando en la novela, se le ocurrió a un personaje sobre el cual deberíamos también, veo aquí en el chat muchos nombres de personajes que habría que retomar. También habría que volver a pensar en Enrique Espinosa, eh, que es un personajazo de la cultura chilena y argentina. Bueno, a él se le ocurrió este título, que es un inmigrante ruso, judío, que tiene una labor editorial impresionante, trabaja en Babel y que es amigo de Manuel Rojas y le ofrece este hijo de ladrón. Eh, Samuel Cruz, exactamente. Yo opino, y aquí podemos discutir, por supuesto, amigablemente, que es uno de los peores títulos de la literatura chilena, Hijo de Ladrón, porque nos tira para el desvío, así como si esto fuera una novela acerca de ladrones. Y yo creo que sí, tiene harto de ladrones, pero tiene más de tiempo que de ladrones. Pues sería como mi argumento. Laura dice, la nostalgia de lo que vamos perdiendo, quizás sin darnos cuenta. Ya, exactamente, exactamente. Es central en Telier. Yo creo que por ahí se conecta también con
con Rojas. Ya, dijimos estas distancias. Voy a retomar la cuestión del encuadre autobiográfico en un momento más. Eh, eh, y para pasar al segundo principio de la construcción. El primer principio de la construcción, entonces, es que es una novela autobiográfica, o sea, una ficción autobiográfica. Es autobiografía, pero al mismo tiempo es ficción. El segundo principio constructivo es el montaje. ¿Qué es el montaje? Para la teoría de la vanguardia, el montaje básicamente es, el término está tomado del cine, ¿cierto? Cuando yo monto una película, voy juxtaponiendo las escenas. En el arte, un texto montado se caracteriza, leo aquí lo que dice Peter Bürger, en la superficie, por la destrucción de las relaciones de sentido. No obstante, se puede alcanzar un sentido relativamente estable de los textos por medio de la interpretación no atada a la comprensión de relaciones lógicas, sino fundada en el procedimiento que constituye el texto. Es decir, eh, el montaje quiere decir que yo descontextualizo algunos objetos y los recontextualizo de una forma diversa. El ejemplo que tienen aquí al lado es Guitarra de George Braque, que es un collage en el fondo, cosas que están yuxtapuestas y cuyo sentido, y este sería como quizás el punto que quisiera hacer, el sentido es algo que se descubre. Veo aquí que se discute que Hijo Ladrón es un gran título. Por supuesto que también es un gran título, si yo también lo digo un poco para provocar. Eh, eh, Preguntan aquí, esto es importante, antes de Rojas, ¿quién ocupaba el montaje en la novela chilena? ¿Es un precursor? ¿Es un precursor? No es un precursor, diría yo. Esa es una gran discusión que se ha hecho en la historia de la literatura chilena. Durante algún tiempo se consideró que, o por lo menos se solía enseñar, que Manuel Rojas era uno de los primeros en montar un texto, y probablemente no, pues yo diría que no. En la narrativa, bueno, procedimientos de la vanguardia lo ocupa Juan Emar, lo ocupa Vicente Huidobro, lo ocupa María Luisa Bombal, lo ocupa el propio Rojas en Hijo de Ladrón. Por lo tanto, no es el primero en esto. No es un precursor para nada. Digamos. Esta es una novela del año 50. Los textos que les menciono son más o menos de los años 30. Entonces, hay un 20 años de desarrollo. Entonces, es más bien alguien que elabora este principio. Bueno, voy a darme una vuelta para volver a la cuestión del montaje desde esta entrada. ¿Por qué montar una novela? Ese sería como el dilema. ¿Por qué montar una novela? ¿Por qué en el caso de Hijo del Ladrón, el montaje quiere decir que las escenas no tienen una ligación ni cronológica ni lógica, el orden en el que son presentadas? Esto es importante. Ya, bueno, voy a hacer un par de canciones después. Entonces, ¿por qué montar una novela? Y José Promis, a mi juicio, hace una súper interesante explicación que podría explicar esta cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con los escritores que ocupan este tipo de procedimientos? Abandonan el saber moderno. ¿Cuál es el saber moderno? El saber de la ciencia, el saber de la experiencia individual y material que, por ejemplo, ofrecía el realismo. Dicen, ese saber no da cuenta de mi realidad. Abandonan ese saber, se declaran, en el fondo, dicen, lo que antes me permitía saber, ya no me permite saber. Y deciden que, como ocurre cada vez que abandonamos nuestros paradigmas de conocimiento, que ya no sé nada, soy nuevamente ignorante. Y el único recurso que tienen para interpretar la historia, que su experiencia, digamos la historia que tienen entre manos, es su experiencia personal y su conocimiento individual y restringido del mundo, ¿no es cierto? Esto es algo que pasa con alguna frecuencia, no muy frecuentemente, pero suele pasar. Digamos, el conocimiento científico moderno también se fundó sobre la ignorancia el conocimiento tradicional, digamos, la medicina experimental, sobre la ignorancia de la medicina tradicional, de los griegos y los latinos. Digamos. Estos sujetos, como Aniceto Bebia, narran porque están desorientados. Sus rememoraciones son formas de vencer la confusión del olvido, dice Promis. ¿Y qué es lo que buscan? Y ahí está el punto central.
Promis tiene una intuición que es muy buena. Dice, buscan el sentido del rumbo que ha tomado su vida, la causa profunda que explica el mecanismo de su existencia, y eso él lo llama el fundamento. Entonces uno diría que Hijo de Ladrón es una novela que está profundamente comprometida con la búsqueda en la realidad de un fundamento. Y eso explica, por ejemplo, en algunas novelas El viaje, y en el caso de Hijo de Ladrón, su forma de novela de formación o Bildungsroman. Se busca el fundamento de la experiencia. Porque porque el fundamento que me ofrecía, en el fondo, la cultura, mis padres, bla, 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 ese fundamento ya no me sirve. Ya no me sirve. Y tengo que. Y exactamente, es el sentido. Eh, Estoy en un lugar como muy abstracto, porque en el caso de Hijo de Ladrón yo tengo la impresión de que hay un fundamento que es claro, algo así como cómo puedo orientar mi vida, sobre la base de qué oriento mi vida. Yo diría que esa es la clave central para entender Hijo de Ladrón. Hijo de Ladrón es una novela que trata de entender cuál es el sentido de la vida de un sujeto como Aniceto Roja y por tanto de todos nosotros en algún sentido. Otras novelas que están en esa misma búsqueda son, por ejemplo, estos sigo leyendo Promis, María Nadie y Humos al Sur de Marta Brunet, y Juna, que es una novela preciosa de Carlos Sepúlveda Leighton, que se la recomiendo muchísimo, una de las primeras novelas que usa procedimientos de la vanguardia, eh, y es de los años 40. Mónica Sanders de Julio Moreno y Hijo de Ladrón, Lancha en la Bahía de Manuel Rojas. Esa es como la lista de las novelas que Promis analiza. Bueno, por lo tanto, y aquí junto la noción del montaje y el enigma, yo diría, o propondría, creo que es un buen modo de acercarse a la novela, decir que la realidad se vuelve enigmática, se vuelve algo que hay que interpretar, y hay una búsqueda, ¿no es cierto? Que es lo que se busca al fundamento. Y el montaje será el modo en que un narrador como Rojas intenta la búsqueda de sentido en algo que en principio parece no tenerlo. Entonces yo diría, cuando leemos Hijo de Ladrón, eh, nosotros estamos, yo propondría que primero hay que dejarse llevar por el sinsentido. Algo así como, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Ese es el primer párrafo de la novela, nos da la clave de lectura de toda la novela. Dice famosamente, esto se cita tantas veces, pero siempre es lindo leerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo y por qué llegué hasta aquí? Hasta allí. Dice hasta allí. Por eso digo el encuadre autobiográfico. Por los mismos motivos que he llegado a tantas partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía. Nunca he podido pensar cómo pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a 100 o a 1000. Y mi memoria no es mucho mejor. Salta de un hecho a otro y toma a veces los que aparecen primero, volviendo sobre sus pasos solo cuando los otros, más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida pasada. Eh, Pregunta Karen si se puede entender el montaje como lo que hizo García Márquez en Cien y Soledad, que narra sin orden cronológico. Yo creo que sí, pero entendiendo que digamos, García Márquez está lidiando con la historia de América Latina, y García Márquez y Manuel Rojas está lidiando con la experiencia de un sujeto individual en los años 20, digamos. Eh, entonces dice, claro, nos está diciendo, ¿sabes qué? Léeme, digamos, confúndete. En principio, confúndete. Confúndete porque así es mi memoria. Mi memoria vive en la confusión. Eh, digamos, por lo tanto, no sufras, sería otro mensaje, cuando no entiendas, porque yo tampoco entiendo. Y por lo tanto, otro mensaje que nos entrega este primer párrafo, eh, en esta novela voy a intentar entender, voy a tratar de entender. Y yo creo que una de las cosas que es bien interesante que pasa en Hijo de Ladrón, la novela, es que el montaje, aquí les voy a poner un par de ejemplos. El montaje afloja en la medida en que la novela avanza. Es decir, es mucho más denso
al comienzo de la novela que hacia el final, que tiende a ordenarse en orden cronológico. Eh, me cabeceé bastante para preguntarme cómo graficar esta cuestión de que el montaje empieza a aflojar. Y este es el modo que encontré. Hice como una lista de los episodios de la novela. Aquí son arbitrarios, yo decidí cuáles eran, aquí no hay ciencia. Pero quise ponerle algunos números. Entonces, eh, a su izquierda están en el orden en el que son narrados los hechos. Y a su derecha está el orden en el cual... Esto es el comienzo de la novela, no es toda la novela, es solo el comienzo. Deben ser los 2 primeros capítulos de la primera parte. Y a su derecha está un ordenamiento cronológico de los capítulos. Entonces, abajo, en esa tabla, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es el orden en que son presentados los episodios de la novela. Y abajo, donde dice 9, 7, 8, 6, 11, 5, 3, 2, 4, 1, es el orden como cronológico que tendrían en un relato cronológico esos eventos. Como pueden ver, abajo no hay ningún orden, ningún orden. Eso quiere decir que el texto está completamente, no se narra con ningún orden cronológico. Yo quería hacerle una advertencia, eso sí, yo soy, digamos, esto sí, evidentemente es un texto montado, pero también es cierto que ninguna novela o ninguna narración en realidad nos entrega siempre los hechos en orden cronológico. Las narraciones más antiguas, como la épica, famosamente comienzan in medias res, o sea, comienzan eh, cuando los hechos ya están súper adelantados, cuando Aquiles ya se choreó. Entonces, no es el orden cronológico lo que estamos buscando, pero sí lo que hay acá es un desorden mayúsculo. En cambio, hacia el final de la novela, marqué con colores secuencias que se repiten en, nuevamente a su izquierda, el orden en que se nos ordenan los hechos, y a la derecha, el orden que tendrían cronológicamente. Esto es el final de la novela. Como ven, hay más secuencias cronológicas que van de una columna a otra, y si revisan el orden de abajo, que sería el orden de los eventos en su orden, en el orden que se cronológico, 5, 4, 7, 1, 2, 3, 6, 8, 9, se respeta cierto orden. ¿Qué conclusión? Digamos, esto es una pequeña como inmersión, digamos, ¿no? A mí me parece, y aquí podemos discutirlo, por cierto, pero a mí me parece que el montaje afloja, se hace menos denso. ¿Por qué? Y yo creo porque esta cuestión del enigma, o puesto de otra forma, el problema que tiene la novela, que está tratando de organizar, eh, eh, que está tratando de pensar Rojas, el problema que está tratando de dirimir, en el fondo, lo va dirimiendo, lo va terminando de elaborar, digamos, va completando, va encontrando ese fundamento, va encontrando ese sentido. Una última cita sobre la cuestión del montaje. Fíjense como para Rojas es súper importante que este montaje coincida con su sensibilidad. Dice en su antología antigográfica, hablando acerca de Hijo de Ladrón, dice, examinaba, y ese es yo, el mismo, Manuel Rojas, todo de cierta manera especial, e iba uniendo todo de otra cierta manera también especial. Una fuerza o elemento que tenía criterio, gusto, preferencias, ya que rechazaba todo lo que no tenía lo que ella deseaba o buscaba: color, sonido, significación, densidad o sensibilidad, creando con todo un clima de satisfacción de su criterio, de su gusto y de sus preferencias. Descubrí con gran sorpresa que el resultado estaba de acuerdo con mi modo natural de pensar, de divagar, de reflexionar y de recordar. Un modo en que entra todo, lo inteligente y lo sensible, tal vez más lo sensible que lo inteligente, lo lógico y lo especulativo, y también lo inconsciente y lo absurdo. Un modo en que a veces los seres, las cosas y los hechos pasan y vuelven a pasar, uniéndose entre sí de una manera imperceptible. ¿Qué conclusión sacaría yo de aquí? Que el montaje es una construcción artística, es una construcción deliberada. Eh, es algo que Rojas hace deliberadamente. De hecho, entre su primera edición
y la última edición de Hijo de Ladrón, la última que él revisa, cambia incluso el orden de algunos capítulos. Quiero decir que el montaje es algo que él hace deliberadamente y que no es necesariamente, no es un cadáver exquisito, sino es algo que surgió de una vez y que luego no se cambió. No, es algo que Rojas va construyendo, incluso va construyendo en el tiempo. ¿Ok? Em, exactamente, está lleno de poesía, Rojas. Ya, ¿cuál es el fundamento y cuál es el enigma? Aquí yo me voy a tirar a la piscina, es lo que yo creo, pero creo que sobre esto podemos discutir largamente, todo el mundo tiene su, no, todos tienen su respuesta. Pregunta Franco Sciolla. ¿El cambio de capítulos implica futuro el cambio de texto de los capítulos? Sí hay cambios, pero no son grandes cambios. Algunos párrafos que salen, por ejemplo, pero sobre todo hay un cambio en la escritura, en algunas palabras, el orden de algunas palabras. Eso lo cambia hasta el año 61, que es la última edición. A mi juicio, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es ese enigma? Yo diría el vínculo entre un ser humano y otro. Eh, Aquí podemos discutirlo, por supuesto. Yo creo que la novela parte con Aniceto Evia solo, aislado a la salida de la cárcel, digamos, que ha probado algunos vínculos y que no le han resultado, y termina con Aniceto entrando al equipo, digamos, a la comunidad que forman el filósofo Echeverría y Cristian. Exactamente, diría yo, la formación de una comunidad, como dice José Benito Ruiz. Yo también les recomiendo la edición Tajamar, en la que trabajamos con un equipo ahí, como dice Cindy. Eh, Diría que en el fondo, ese fundamento está en varias dimensiones. Una dimensión psicológica, individual, cuáles son los vínculos que tomamos, y también en una dimensión social y política. Recuerden siempre que esta cuestión es doble. Es Aniceto que está encontrando esta comunidad y es el Aniceto viejo que está evaluando este vínculo. Entonces también es capaz quizás de ver sus insuficiencias. A medida que se va aclarando, esto lo acabo de comentar, ¿cierto? A medida que se va aclarando la naturaleza de este enigma, la novela se va desmontando, adquiere un cierto orden cronológico. Y lo mismo pasa con las demás obras de la tetralogía, a mi juicio, salvo que en cada una de ellas se resuelve un enigma distinto. En el primero, en Mejor que el vino, a mi juicio, el enigma, el problema, el fundamento que está en la búsqueda, tiene que ver con la familia burguesa o con la familia secas y con el amor, digamos, el amor erótico. Y en el caso de Sombras contra el Muro, uno de los problemas, probablemente ese fundamento, tiene que ver con la violencia y la política, digamos, cuál es el valor que tiene la propaganda por el hecho o las acciones directas. Eh, y en La Oscura Vía Radiante, probablemente ese fundamento tenga que ver con el sentido de la historia de Chile. Se va inscribiendo en distintos círculos, ¿no es cierto? A propósito de esto, yo soy como tan bien fanático, entonces me cuesta ver el lado crítico, pero el año pasado, no, hace 2 años atrás se publicó un libro que a mí lo encuentro bacán, que es la recopilación de los artículos que Ángel Rama, un gran crítico uruguayo, escribió sobre literatura chilena. Y Rama decía, de la literatura chilena del siglo XX, ya, Donoso, bacán, Roja, bueno, pero realmente el must es Marta Brunel. Eso es lo que hay que leer, Marta Brunel. Y a Rojas le hacía una crítica que es interesante y es buena. Decía algo así como que la subjetividad de este Aniceto Evia terminaba comiéndose todo el mundo. Era como que, como que no, Aniceto Evia era incapaz de ver el mundo fuera de sí mismo en Hijo de Ladrón. Y yo creo que eso es una crítica razonable, digamos. Una de las cosas que le pasa a Aniceto es que, digamos, todo entra, pero siempre lo más importante es seguir su subjetividad, digamos, él solo, digamos. Él solo, hasta que se encuentra probablemente con el filósofo y con Cristian, y ahí empieza a cambiar el mundo. También uno puede decir, ya, eso pasa en Hijo de Ladrón, pero en Sombras contra el Muro, en cambio, se refería solo a Hijo de Ladrón, exactamente. Pero en Sombras contra el Muro, pero en La Oscura Vida Radiante, en cambio, como el dilema o el fundamento del vínculo social
ya está resuelto, entonces puede pensar este otro dilema, que es el dilema de la acción política. Vamos a mostrarlo en el texto, pero antes de entrar en el texto, antes de entrar a esta cuestión del fundamento el vínculo social, quiero mostrarles otros candidatos de fundamento que normalmente se ponen cuando se habla de hijo de ladrón. El libro de Rama se llama, espérate, lo voy a buscar al tiro, no me demoro nada. Se llama La querella de realidad y realismo, y está editado por Ediciones Mímesis. Aquí pueden bajar un extracto y que les va a dar del sitio de web de la editorial. Bueno, uno de los candidatos clásicos a cuál es el fundamento, cuál es el sentido que el texto intenta codificar es exactamente, Jacqueline. El dilema subjetividad y subjetividad tiene que ver con la perspectiva de la propia vida en el tiempo. Las famosas cuotas, ¿no es cierto? En la primera parte, cuando Aniceto y su madre tienen que entrar a la cárcel por culpa de Aniceto el gallego, el padre de Aniceto, hace esta reflexión Rojas que ha dado harta carne a la discusión. Dice, había pasado malos ratos, es cierto, pero me pareció natural y lógico pasarlos. Eran quizá una contribución que cada cierto tiempo era necesario pagar a alguien, desconocido aunque exigente, y no era justo que uno solo, mi padre, pagara siempre por todos. Los 4 hermanos estábamos ya crecidos y debíamos empezar a aportar nuestras cuotas. Y como no podíamos dar lo que otros dan, trabajo o dinero, dimos lo único que en ese tiempo, y como hijos de ladrón, teníamos: libertad y lágrimas. Alguna crítica ha querido leer en las famosas cuotas un sentido como existencialista, como si en el fondo fuera nuestro destino, estuviéramos lanzados a la vida, a una vida sin mucho sentido, que nos pide estas cuotas como de por sí, porque así es la vida, ¿no es cierto? Yo diría que, y con esto aquí yo estoy bastante de acuerdo con Greenor en ese ensayo sobre la contra Bildungsroman que cito todo el rato, yo diría que las cuotas no son unas cuotas existenciales, sino que son unas cuotas sociales. Ahí hay digamos, esas cuotas que tienen que pagar, las tienen que pagar ante la ley. Recuerden que cuando llevan a Aniceto y su madre a la cárcel en Buenos Aires, en la primera parte de la novela, ellos están pagando las culpas del gallego. Las pagan ante la ley porque el gallego es un infractor de la ley. Eh, con toda la elaboración que hizo Rojas antes de la idea del ladrón, ¿no es cierto? El ladrón es alguien que escapa a una ley que es alienante, en el fondo una ley que, que te hace pebre, digamos, básicamente. Entonces, no hay culpa en el ladrón necesariamente. Y esa cuota no la hace pagar la existencia o el sentido, sino que son cuotas que paga la sociedad, son cuotas materiales. Aquí Laura Leal le hace una crítica a la crítica de Rama. A mí me parece, digamos, es interesante lo que dice Laura. Creo que se puede hacer una discusión todavía en ese lado. Un segundo candidato al sentido ya no es las cuotas, sino que es la famosa herida, que es otro pasaje como ilustre de la novela, ¿no es cierto? Y ahí nuevamente está, bueno, leámosla primero y después comentamos el texto. Dice, imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes localizar y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza a abrirse, o se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes: inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge. Su recuerdo primero, su dolor enseguida. Aquí estoy, anda despacio. No te quedan más que 2 caminos: o renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes. Si eliges el primer camino, si saltas, gritas, ríes, corres o luchas,
todo terminará pronto. La herida, al hacerse más grande de lo que puedes soportar, te convertirá en algo que solo necesitará ser sepultado y que aún podría pasarse sin eso. Si esto ocurre, querrá decir que tenías un enorme deseo de vivir y que, exasperado por la imposibilidad de hacerlo como querías, preferiste terminar. Y esto no significará de ningún modo heroísmo. Significará que tenías una herida, que pudo más que tú y que le cediste el sitio. Si eliges el segundo camino, continuarás existiendo. Nadie sabe por cuánto tiempo. Renunciarás a los movimientos marciales y a las alegrías exageradas y vivirás como un sirviente alrededor de tu herida, cuidando que no sangre, que no se abra, que no se descomponga. Y esto significará que tienes un enorme deseo de vivir y que, impedido de hacerlo como deseas, aceptas hacerlo como puedas, sin que ello deba llamarse, óyelo bien, cobardía. Así como si elegiste el primer camino, nada podrá hacer suponer que fuiste un héroe. Resistir es tan cobarde o tan heroico como renunciar. Bueno, aquí nadie podría culpar a quienes han pensado que esta es una apelación también como existencialista, porque de hecho pareciera ser que nos propone que todos tenemos esta herida de nacimiento, ¿no es cierto? Y que esta herida nos condiciona, algo así como nos arroja a la muerte en algún sentido, ¿no es cierto? Eh, y creo que esa interpretación es muy válida, es tan válida de hecho que eh, el, en la novela gráfica, los Cristian Morales y Beto, que son los que hicieron esa novela, le dedicaron un panel enorme a la herida, ¿no es cierto? Exactamente, como la marca que caí en... es una lectura válida. A mí me parece, sin embargo, podemos aquí discutirlo también, que dado que Aniceto al final de la novela se cura de la herida, eso quiere decir que no es una herida existencial. Y de hecho, al final de ese capítulo precioso de la herida aparece esto. Pero tú, amigo mío, eres sano. Has sido creado como una vara de mimbre, elástica y firme, o como una de acero, flexible y compacta. No hay fallas en ti, no hay heridas, ni aparentes ni ocultas, y todas tus fuerzas, tus facultades, tus virtudes están intactas, y se desarrollarán a su debido tiempo, o se han desarrollado ya. Y si alguna vez piensas en el porvenir y sientes temor, ese temor no tiene sino el fundamento que tienen todos los temores que experimentan los seres humanos que miran hacia el porvenir. La muerte, pero nadie se muere la víspera, nadie se muere antes de tiempo. Y el día llegará para todos y hagas lo que quisieres, también para ti. Hoy es un día de sol y de viento y un adolescente camina junto al mar. Parece, como te decía hace un instante, caminar por un sendero trazado a orillas de un abismo. Este es Aniceto. Si pasas junto a él y le miras, verás su rostro enflaquecido, su ropa manchada, sus zapatos gastados, su pelo largo y sobre todo su expresión de temor. No verás su herida, esa única herida que por ahora tiene, y podrás creer que es un vago, un ser que se niega a trabajar y espera vivir de lo que le den o de lo que consiga buena o malamente por ahí, pero no hay tal. No te pedirá nada, y si le ofreces algo, lo rechazará con una sonrisa, salvo que al ofrecérselo, le mires y le hables de un modo que ni yo ni nadie podrá explicarte, pues esa mirada y esa voz son indescriptibles e inexplicables. Y piensa que en este mismo momento hay cerca de ti muchos seres que tienen su misma apariencia de enfermos, enfermos de una herida real o imaginaria, aparente o oculta, pero herida al fin, profunda o superficial, de sordo o agudo dolor, sangrante o seca, de grandes o pequeños labios, que los limita, los empequeñece, los reduce y los inmoviliza. La herida es algo que puede superarse, diría yo. La herida es algo como el golpe que no te bota, pero es un golpe de la vida, digamos, es un golpe de la vida que te construye. Em, Cuando dice ahí, nadie se muere la víspera y el día llegará para todos y hagas lo que hicieres también para ti, me recuerda muchísimo el, espíritu inquieto, ¿no es cierto? Nadie se muere la víspera. Como en el espíritu inquieto el joven convierte a la muerte en otra vida. No porque crea en otra vida, Roja, sino que porque es esta vida la que importa. Importa tanto que la vida después de la muerte se convierte en otra vida de la cual incluso uno puede renunciar suicidándose, ¿no es cierto? Eh, Esos son como los dos candidatos que ha habido, diría yo, a cuál es el fundamento, el sentido que esconde este montaje, ¿no es cierto? Eh, a mi juicio, el nudo se desanuda, más o menos en los 2/3 de la novela, los 3/4, cuando Aniceto se encuentra con el filósofo y cristiano. Y aquí yo les pido que pongan atención a la mirada, a cómo se mira.
está Aniceto, dice que va caminando por Valparaíso, recién salió de la cárcel. Recuerden que Aniceto sale de la cárcel, recuerda, vuelve a la salida de la cárcel, recuerda, camina un poquitito y se encuentra con el filósofo y Cristian, para tratar de como de rearmarlo, la anécdota de la novela. Y se encuentra con ellos ahí cuando va caminando hacia la caleta del Membrillo, ¿cierto? La caleta del Membrillo. Por su parte, él los mira. Por su parte, también me miraron. Uno primero, el otro después. Una mirada de inspección. Y el primero en hacerlo fue el que marchaba por el lado que daba hacia la calle y cuya mirada me traspasó como un estoque. Mirada de gaviota salteadora. Paréntesis. Ese es Cristian, ¿cierto? La gaviota salteadora o la scua es el animal en el sistema de Rojas eh, eh, como naturalmente malo, entre comillas, por antonomasia. Es la gaviota que le roba los pescados a otros pajaritos que comen, que pescan, de verdad. Y hay un cuento que se llama Mares Libres, en donde ustedes pueden ver cuál es el modo en que Rojas entiende la gaviota salteadora. Su mirada me traspasó como un estoque, como un estoque de la cárcel, ¿no es cierto? Mirada de gaviota salteadora, lanzada desde la superficie del ojo, no desde el cerebro. Una mirada instrumental, una mirada que quiere ver qué te puedo sacar, ¿no es cierto? No, Sofi, Cristian no era el que era muy piope, ese es el hombre de las tortugas. Cristian es el amigo del filósofo, es este hombre que es como medio, que está como, si Aniceto y el filósofo Echeverría son los que están como por fuera de la sociedad, Cristian está como por fuera de la humanidad, incluso. Es como el que es muy, es ese compañero que es violento, que a veces pelea, que roba, pero que es amigo del filósofo y lo integra a esta comunidad y el proyecto del filósofo es como humanizarlo, diría yo. Era para él un simple... ya. Estuve seguro de que mi imagen no llegó en esa primera mirada más allá de 1 milímetro de su sistema visual exterior. Era para él un simple reflejo luminoso. Bueno, sí, en resumen. López. No sacó nada de mí. Me miró como el pájaro o el pez miran al pez o al pájaro, no como algo que también está vivo, que se alimenta de lo mismo que él se alimenta y que puede ser amigo o enemigo, pero que siempre es, hasta que no se demuestre lo contrario, enemigo. Era quizá la mirada de los hombres de las alcantarillas, llena de luz, pero superficial. De las alcantarillas ese es el hombre de las tortugas, ¿cierto? En Buenos Aires. Eh, que solo ve y siente la sangre, la fuerza, el ímpetu, el propósito inmediato. Desvió la mirada y pasó de largo y le tocó entonces al otro hombre mirarme. Y aquí es donde comienza a resolverse la novela. Una mirada que fue la recompensa de la otra, porque este me miró como una persona debe mirar a otra, reconociéndola y apreciándola como tal desde el principio. Una mirada también llena de luz, pero de una luz que venía desde más allá del simple ojo. Sonrió al mismo tiempo, una sonrisa que no se debía a nada, ya que por allí no se veía algo que pudiera hacer sonreír. Tal vez una sonrisa que le sobraba y de las cuales tendría muchas. Una mirada me traspasó, la otra me reconoció. En Rojas hay una lista así de cuentos y novelas en donde los hombres se miran. Y esa mirada que te reconoce, esa mirada que es interior, que se conecta, que es intersubjetiva, esa mirada es el fundamento físico del vínculo entre los seres humanos. Eh, es un físico casi que es porque es un afecto, en el sentido que tenía como para Spinoza la noción de afecto, ¿no es cierto? Algo que me toca, que me afecta. Y en esa mirada, un hombre y otro hombre se reconocen. Ese es el fundamento de la mirada. Recuerden cuando hablábamos de poco sueldo, que el jefe no lograba mirar así al Laureano. Y cuando lo miró reconociéndolo, se dio cuenta de la ruina que era. En cambio aquí, desde los márgenes de la sociedad, se reconocen y se reconocen como seres humanos. Y sobre eso se construye, diría uno, comienza a construirse un nuevo orden. Yo lo llamo, entre comillas, el nuevo capitalismo, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica Filósofo y Cristian? Recogen unos metales que hay en la playa del Membrillo y se los llevan a un español que los junta y se los compra, ¿no es cierto? En la calle del Membrillo. Eh, y entonces se les une en el trabajo común. Sin querer, cuando van a cambiarlo,
dijo el filósofo, una vez que estuvimos en la calle, sin querer y en contra de su voluntad, lo he incorporado a la razón social filósofo cristiano, le dice Aniceto. No entiendo, le dije. Sí, explicó, junté su metal con el nuestro y ahora no sé cuánto es el suyo. En respuesta me cogí de hombros. No pelearemos por el reparto. Mostró los 7 pesos que apretaba en su mano larga y poco limpia y dijo, y para colmo nos tocó un número difícil, 7. ¿Cuánto es 7 dividido entre 3? A ver cómo ando con las matemáticas. Superiores, las matemáticas superiores. 2 pesos para cada uno son 6 pesos. Queda uno. Entre 3, 30 centavos. 2 pesos 30 para cada uno y sobran 10 cobres. Lo declararemos capital de reserva. Volvamos donde está Cristian. Comillas, comillas, un nuevo capitalismo porque terminan viviendo juntos, porque eso que les alcanza para comer nomás, para el día, el capitalismo les sirve para comer cada día, al final se lo reparten. Esa repartición es una lectura irónica de una repartición de beneficios, ¿no es cierto? Es una nueva comunidad que comparte, que vive de eso, ¿no es cierto? Ya. Eh, entonces, para resumir lo que traté de mostrar hoy día, 2 entradas. La entrada de la ficción autobiográfica como la idea de que la experiencia del Aniceto joven, inexperto, que está situado en los márgenes de la sociedad, es revisada por este Aniceto viejo, es leída, es evaluada, y esa evaluación, ojo, claro, tiene una dimensión que es la dimensión de la formación, de la Bildung, ¿no es cierto? Que es muy buena, que claro que sí, que funciona, que es bacán, digamos, que es la dimensión en donde Aniceto se convierte en alguien, consigue finalmente encontrarse, formar una comunidad, pero también tiene una dimensión que es crítica, porque ese Aniceto viejo probablemente, esto es pura especulación mía, no es probablemente tan bacán como prometía el otro Aniceto, y sobre todo porque Chile no es tan bacán como pudo serlo. Ahí le estoy copiando a Jaime Concha, que tiene una lectura muy, muy, muy pesimista de la historia en la tetralogía. Segunda entrada, el montaje. Montaje igual desorden. Desorden igual misterio. ¿Cuál es el fundamento? Y el fundamento, a mi juicio, podemos discutirlo, es la vinculación, un nuevo vínculo que tiene, por supuesto, una dimensión política, vínculo de igualdad, que es muy distinto al vínculo social que ofrece Chile en ese momento a las personas como Aniceto Aria. Eso, podemos quizás tener una pequeña conversación, unos 10 minutos me dicen los organizadores, y así, y con eso cerramos esta entrada, que es eso, una pequeñísima entrada a Hijo del Ladrón. Si alguien quiere hacer algún comentario, es muy bienvenido. Pueden levantar la manito también, como quieran. Ignacio, Jorge. hola. Oye, solamente acotar un par de cosas. A la persona que preguntó por ahí respecto a si esta novela que tiene esta técnica del montaje que tú la defines a partir también del mundo del cine, si han habido intentos por llevar la obra al cine, y hay que decir algo bien importante. Existe un intento de los años 60 donde Augusto Roa Bastos, ¿no es cierto?, el principal autor paraguayo, tomó la novela en acuerdo con Manuel y elaboró un guión, un pre-guión, diría yo. Es bien interesante explorar ese documento, que son finalmente 9 carillas que están en el archivo Manuel Rojas de la Universidad Católica, y estamos trabajando, me incluyo junto a Cristian Morales, que tú mencionaste también como autor de la novela gráfica, en explorar los vínculos de Rojas con el mundo del cine, que son mucho más de lo que uno pudiera pensar. Y a propósito de Cristian Morales, la novela gráfica y los dibujos de Beto Martínez, creo que es importante decir que la hemos recogido también en este trabajo sobre Rojas y el cine, porque está construida, muchas de las viñetas están construidas con una mirada de lente cinematográfico, del lente de la cámara. Eso, un poco para responder la inquietud que alguien manifestó hace un rato respecto a ese trasvasije, esa versión cinematográfica pendiente
de Manuel Rojas. Existió una por ahí también de Justiniano, del realizador Justiniano, que no prosperó. Eso. Gracias, Jorge. Seba Villalba, tienes un comentario que quieres hacer. No te escuchamos. Ahora sí me escuchan. Buenas Ahora te tardes, disculpen. Oye, me llamó la atención un desglose de lo que explicaste sobre el montaje. Yo cuando partí leyendo todavía no lo termino, de hecho, y de hecho, antes de spoilearme, soy humilde en el sentido de que no lo conocía antes a Manuel. Cuando explicaste esto de con el filósofo, todo, como que dije, chuta, me estoy spoileando, a lo mejor no es el momento para escucharlo. Pero sí le comenté a un amigo que dije, no entiendo este libro, no lo entiendo. No entiendo los tiempos, nada, porque yo vengo de un mundo literario más académico de mi profesión, que son cronológicos y explicativos, y dejan mucho espacio a la interpretación, que ahí está el valor profesional de nosotros, ¿cierto? Cómo interpretamos. Pero yo le dije, no entiendo este libro. Y cuando mostraste la primera parte, que él lo declara abiertamente, que te dice, oye, no lo vaya a entender, porque así es nomás, pues no lo vaya a entender. Entonces, mi comentario es que cuando tú hiciste este desglose del montaje, que el montaje implica desorden, por un tema de que es como una antítesis del montaje el desorden, o si no, no sería un montaje, y el desorden genera un misterio, ¿cierto? Porque uno en el afán de ordenar busca lo que hay el resultado. Entonces lo veo como, y yo ya he llegado al punto de que era claramente un recurso que ocupa Manuel, el desorden. Entonces mi pregunta es la siguiente. El desorden o este tipo de montaje, ¿cómo se podría vincular con esta ciutiquería o que está muy de moda, que es los famosos flashbacks? Bueno, diría, Eso. cuando la memoria con alguna lógica va y vuelve, eso no es montaje. Cuando hay una intención de componer, ahí hay montaje, diría yo. Ese sería como mi criterio. Una novela en donde uno encuentra una lógica en los movimientos que siempre hay, en el tiempo, los flashback, ¿cómo esto? Flash forward o analepsis, prolepsis, decimos nosotros en nuestro tecnolecto. Claro, uno entiende que los eventos nunca se cuentan así como cronológicamente, pero cuando los eventos están dispuestos así, cuando ahí hay como, es como la diferencia entre un collage y una representación típica, no sé. Muy amable, Ok, muchas gracias. Y otra cosa que le quiero dejar al público, que el número 7, cuando elige Manuel, no creo que sea azaroso. Eso simplemente. gracias. Quería comentar a propósito de lo que decía Sebastián también, que es una especie de anécdota nomás, que el escritor Marcelo Leonard contaba una vez que su profesor de castellano, como encontraba, a propósito de lo que dice Karen Punaro en el chat, dice que es media complicada de leer quizás, para evitarle los problemas a sus estudiantes, les rompía el libro y decían que los hacía leerlo en orden cronológico, con lo que destruía, digamos, el montaje que era como lo central. Laura, por favor, tenías la pregunta. Hola. Hola, No, mi pregunta va más que nada, comentarios. bueno, es como un dato freak que quiero preguntarle si usted ha hecho el enlace. Hace un tiempo leí o escuché que cuando Manuel Rojas escribe a González Vera en el homenaje de los 20 años de su muerte en Babel, dice que la imagen que él tiene de su amigo Chubingo, que es González Rojas, es que estaba contando una historia de un hombre, un joven que va con 2 tortugas en la maleta viajando creo que a Argentina. Entonces, cuando yo leí en Chilena Moderna este libro, lo que más me quedó dando vueltas fue lo del amigo de las tortugas. Este amigo que iba a su paso, que también era muy, muy afable, que desaparece y no lo volvemos a ver, igual que Gómez Rojas, que era su amigo del alma. ¿Hay algún dato o registro de que esa historia la contó? ¿Cómo la contó? ¿Algo por el estilo? Claro que hay datos y claro que hay información, pero quien mejor la sabe es Jorge Guerra. Así que le voy a pedir a Jorge que cuente ese dato.
Gracias, Ignacio. Sí, oye, Laura, mira, el vagabundo de las tortugas, ¿cómo se conoce? Es un personaje real, uno de los más grandes amigos que tuvo Manuel Rojas, no solamente por al afecto de piel, sino también por compartir ideología, los dos eran anarquistas, y se llamaba Máximo Geria, era el abuelo de la presidenta Michelle Bachelet. A Máximo Manuel lo conoce en Buenos Aires, cuando pasa un periodo, lo mencionó por ahí Ignacio, pasa un periodo se queda allá en Buenos Aires un par de años, después de llegar con una compañía, claro, con una compañía de teatro allá, y ahí conoce a Máximo Geria. Máximo Geria se acerca a él en un descanso en el foyer de un teatro y le dice, bueno, usted es Manuel Rojas, yo le leí unas poesías a usted. Y efectivamente había leído unas poesías en Mendoza, donde Manuel Rojas se cumple en el próximo año 100 años de esa publicación. Es la primera publicación monográfica, podemos decir, de Manuel Rojas, que son unas poesías, 12, 13 poesías que se publican en una revista anarquista. Bueno, las historias de Máximo Geria era un gran aventurero, un gran caminante, un gran, muy parecido a Manuel. Y las historias que aparecen ahí contadas por el vagabundo de las tortugas son historias reales, obviamente transformadas con licencia literaria, pero son historias reales que Máximo le contó a Manuel. Y fue tan estrecha esta relación que esto puede parecer anecdótico, pero creo que refleja claramente esta relación que tuvieron estos dos amigos, que el hijo menor de Máximo se llama Máximo Manuel, y el único hijo que tuvo Manuel, Patricio, se llama Patricio Máximo. No sé, podríamos seguir hablando más, pero... Sí, o sea, Máximo Geria también es el protagonista del vaso de leche, del cachorro, tiene un montón de historias. Sí, pero a ver, ahí acoto una cosa, Ignacio, que lo mencionaste el otro día. Pero la historia central, el clímax del vaso de leche, cuando este joven hambriento entra a la lechería, ese momento no es de Máximo Geria. Ese momento es del Negro Nieves, un anarquista. Negro Nieves, tienes razón. Hablo de mis cuentos, ahí cuenta eso, Rojas, eso. Claro, y sí, pero sí la construcción de la personalidad del personaje y el pasado de ese personaje corresponde a Máximo Geria. Eso es. Eugenio Bastías quería comentar algo. Me demoré. Sí, gracias Ignacio, buenas tardes y te agradezco mucho la cercanía con que tú expones los temas y el apasionamiento. Yo en realidad me inscribí en este curso sin ser un admirador tan especial de Manuel Rojas, pero tuve la fortuna de que, por ejemplo, esto tiene que ver en realidad con una pregunta que hizo creo que Sebastián el martes. Él hablaba de Mejor que el vino, que era difícil de encontrar el libro y quizás otros libros, por eso me asaltó la pregunta. Por ejemplo, yo tengo este libro que me sirvió bastante para la exposición del martes, donde están casi todos los cuentos excepto Un mendigo. Este libro lo tengo yo en mi poder desde el año 83, estaba nuevo cuando lo compramos en mi casa, me lo traje conmigo, después cuando crecí, cuando me casé. Aquí tengo esta venerable edición de Quimantú, ¿sí? Venerable por muchas situaciones, no hay por muchas condiciones. Y Sombras contra el muro también de Quimantú, tengo esta otra. O sea, casi estoy armado para este curso. Lo que te quería preguntar es, ¿cuál es tu opinión respecto de cómo ha sido editado en el tiempo, en el siglo XX y hasta el día de hoy, Manuel Rojas? ¿Cuál es tu opinión en el sentido de cantidad y calidad? Y no sé cómo ves tú ese asunto y el acceso que hoy día se tiene a Manuel Rojas. Esa es mi pregunta. Gracias, Ignacio, por todo. Gracias, Eugenio. Bueno, yo creo que en general uno no se puede quejar. Creo que ha sido editado Rojas bastante. Creo que durante la dictadura, por supuesto que fue tirado para el lado, fue incluso prohibido en algún momento, y luego cuando fue leído en la vertiente sentimental o en la vertiente esta como media existencialista, esquivando los costados políticos de su trabajo. Y creo que en los últimos 10 años más o menos aquí ha habido evidentemente un resurgir de Rojas y de sus ediciones. Me parece que últimamente se le ha hecho justicia. Con los cuentos, durante no sé, durante 40 años nosotros leímos los cuentos que Rojas había dejado el año 61. Y resulta que el año 70 él hizo muchos cambios en sus cuentos. Y nosotros hasta el año 2014
2014, que fue cuando Alberto Hurtado sacó el volumen Cuentos, no leímos esos cambios. Eso fue un descuido. Y con Hijo Ladrón yo creo que ha sido editado, sí, ha sido editado harto, ha sido editado también bien, pero hay mucha gente que está trabajando en este momento en la edición de los textos de Rojas. Hay muchas ediciones, yo soy súper optimista. Creo que es una de las cosas buenas que ha traído la mucha cantidad de gente que se dedica a Rojas, ha sido que las ediciones han estado mejorando. Yo creo que en general soy optimista, súper optimista al respecto. Nicolás. Dale, Nicolás Álvarez. Gran apellido. ¿No? ¿Nicolás? ¿No? Francisco, entonces. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, perdón. Francisco todavía no. Nicolás. Dale, Nicolás. Ya, disculpa. Mira, te preguntaba que en comparación con Hijo de Ladrón, la oscura vida radiante, voy a salir un poco de Hijo de Ladrón, me parece una novela mucho más caótica, mucho más desordenada y mucho más difícil de leer, ¿ya? Los tiempos avanzan, retroceden, y al mismo tiempo también es una novela que no termina bien, en el sentido que, bueno, si la memoria no me falla, ocurre el asalto a la Federación de Estudiantes, también los destrozos a la imprenta, y en ese sentido, con respecto a lo que tú llamabas el montaje y en el fondo al fundamento, tiene que ver algo con eso, que en el fondo es como todo más complicado, el fundamento es mucho más difícil en el fondo de llegar a un fin, se relaciona un poco con eso, cómo juega con esta novela. Y lo otro que te quería preguntar es cuál es tu visión o qué te pareció a ti la novela gráfica de Hijo de Ladrón, ¿ya? Que a mí, bueno, yo la encontré buena, y por ahí se habló de proyectos de película y me dan un poco de miedo porque es fácil como caerse. Eso, gracias. Gracias, Nicolás. Yo encuentro digamos, el fundamento, para poner en esos términos, que propone La Oscura Vía Radiante es mucho más denso porque es mucho más ambicioso, porque ya no es digamos, la comunidad entre las personas, sino que es la historia misma. Y la Oscura Vía Radiante se trata en el fondo de un fracaso, que es el fracaso del acceso al poder político del mundo popular. Porque lo que hace, se nos cuenta la elección del año 20, ¿no es cierto? La elección de Alessandri, al final de todo. Lo que hace Alessandri es, en el fondo, taponear, engañar. Y de eso se da cuenta. Entonces, Jaime Concha es un gran lector de La Oscura Vía Radiante y ve justamente en esa novela algo así como el ruido del tiempo que se pierde. Es mucho más ambiciosa, es mucho más sinfónica, es un fresco mucho más amplio, y en su núcleo hay, yo diría que una pérdida mucho más que en Hijo de Ladrón, que termina para arriba, termina creando la comunidad, y eso funciona. Y respecto a la novela gráfica, a mí me gusta harto, la verdad, me gusta harto. Quizá hay gente que no le ha gustado tanto como el dibujo, lo encontraba como medio sucio. Eso me gusta, creo que tiene harto que ver con el espíritu de Rojas. Francisco, te había dejado ahí en la pitilla. Perdón, Francisco. Hola, gracias. Mira, una cosa que a mí me llama la atención de Manuel Rojas es la conciencia que él tiene de lo que escribe. Y de hecho, por ejemplo, en los cuentos, él tiene en alguna edición que se reedita ahora con la edición de la Universidad de Alberto Hurtado, donde él cuenta cómo escribió cada cuento. Sí. También él tiene, yo conozco por lo menos dos textos, uno en el que él cuenta cómo escribió Hijo de Ladrón. Y también hay otro donde él les cuenta cómo escribe, creo que es Sombras contra el Muro. Lo que no sé es si existen los textos donde él cuenta cómo escribió La Oscura Vida Radiante y cómo escribió Mejor que el Vino. Porque son bastante, dan como un poco de que el artista o el oficio, el trabajador de la literatura, como él se considera, es un trabajo consciente, no es de inspiración, no es que a él se le ocurrió como que un talento
sobrenatural, sino que fue una actividad que él desarrolló como un oficio, como quien hace un zapato, como quien hace un mueble, como quien hace algo que tiene perfecta conciencia de lo que está haciendo. Entonces, como que no es azaroso el hecho que haya pulido permanentemente sus trabajos, de que corregía sus trabajos. Entonces, la pregunta es si ustedes saben si existen esos textos donde él cuenta cómo escribió esas otras dos novelas. Yo creo que esa información está no en textos abiertos, sino que está en las cartas. Hay un epistolario de Manuel Rojas que todavía no ha sido publicado, digamos, y no sé si alguna vez lo será, digamos. Pero yo diría que ahí está ese trabajo. Ya, el último, a Deep le doy la palabra y ahí vamos cerrando porque igual dijimos hasta las 7:10 y esto ya se nos está saliendo. A Deep, por favor. No te escuchamos, Deep. No te estamos escuchando todavía. ¿Ahí sí? Ahí sí. No, de nuevo no. De nuevo no te escuchamos. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Cuando comienza Hijo del Ladrón dice que no podía pensar en trabajar porque se había caído de la escalera. No, tampoco era fácil vivir, pero tampoco era fácil morir. Y cuando termina, o cuando está a punto ya de terminar La Oscura Vida Radiante, dice, ¿te acuerdas cuando dijiste que no era fácil vivir y que tampoco era fácil morir? ¿Crees que hay un cierre o que hay un círculo que se cierra sin ser reduccionista en esos dos términos con la obra de Rojas? ¿Pero crees que él llega finalmente a la conclusión que tanto como morir como vivir estuvieron en un constante, en una dialéctica constante de enfrentamiento a través de su obra, de la tetralogía en particular? Yo creo que sí. O sea, no sé si te llamaría como un enfrentamiento dialéctico. Sí creo que el horizonte de la muerte o del futuro o la distancia que hay entre el Aniceto viejo y el joven le da forma a todo el proyecto. Y una de las cosas choras que pasa es que, claro, el Rojas que empieza a escribir Hijo del Ladrón tiene 50 y tantos años, decía alguien en el chat, alguien sacó la cuenta. Pero el Rojas que termina de escribir La Oscura Vida Radiante tiene 74, 70 y tantos años. Es alguien que sí está mirando bastante de cerca es la cuestión de la muerte. Entonces, este Aniceto viejo también va envejeciendo a medida de la tetralogía. Y entonces yo creo que habría que mirarlo de esos distintos maneras también. Por supuesto que sí. Y esa cita que hace al comienzo de la novela, pucha, obviamente le está dando un cierre. Gracias a ti. Ya, última pregunta. Luciano, quiere hacer una pregunta. Dale, Luciano. Sí, hola, muchas gracias por la invitación. Fundamentalmente, a propósito de la referencia a Máximo Heredia, me acordé de la relación que hay, o sea, del Máximo Heredia y de los años 20, particularmente la elección de Alessandri, la disputa, la muerte que conmemoramos hace tan poco de Gómez Rojas, y la relación que hay entre Gómez Rojas, Antonio Acevedo Hernández, González Vera y Manuel Rojas, me parece que es súper potente y que eventualmente no ha sido muy trabajada. Particularmente pienso yo en el Café de los Inmortales, en ese tipo de relación, y me hago una consulta que todavía no he terminado de zanjar. Me imagino que Jorge tiene harto que decir ahí. Es que en algún minuto, cuando Gómez Rojas muere en septiembre del 20, la amistad que era más bien una mentoría casi que había hecho Gómez Rojas con Manuel, con José Santos y con Antonio, se ha diluido y no están cerca. ¿Dónde hay algún antecedente más fino sobre esa relación, en particular en ese tiempo? Eso, en general. Felicitaciones, me parece notable y se agradece, por cierto. Yo, antes de darle nomás la palabra a Jorge, que es el experto en las relaciones, en La Oscura Vía Radiante, bueno, se habla largamente de ese grupo y se lo representa y todo. Y también diría yo que añadiría a lo que nos cuentas estas relaciones como que nos permiten pasar de la universidad, de la FECH, de la Universidad de Chile, al teatro,
al anarquismo, vía Antonio Saavedra Hernández. La militancia, el arte, la universidad, se allegan personas que no son universitarias a la universidad. Ese mundo es fértil, es bacán y tiene mucha productividad. Jorge, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, mira, Luciano, me parece fantástico que hayas recordado esta cofradía de amigos anarquistas, entre los cuales estaba José Domingo Gómez Rojas. Acabamos la semana pasada de hacer un recuerdo importante de él a través de un ciclo que inició el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Me gustaría mandarte el link de esa intervención que contó con la participación del historiador norteamericano Raymond Craig. Que aquí claro, en el link, en el chat, volvió a aparecer Raymond Craig también. Claro. Bueno, y decirte que, bueno, Domingo Gómez Rojas, bueno, se cumplen 100 años, ¿no? de su muerte, prácticamente su asesinato, digamos. Fue el gran mentor y maestro no solamente de Manuel Rojas, sino que de González Vera, muy solidario con el trabajo que hacía Antonio Acevedo Hernández en los inicios, que le costó mucho a Acevedo Hernández poder llevar a escena algunas de sus obras, y Gómez Rojas siempre estuvo ahí. Hay tres escritos, hay un escrito de Manuel respecto a su amigo Gómez Rojas, que se llama Recuerdos de José Domingo Gómez Rojas, que están en este libro está en Babel, sí, Babel, está en la revista Babel, que está en Memoria Chilena, es del año 43, me parece, el número, pero si tú lo buscas por el buscador va a aparecer. Y también, bueno, Manuel lo pone ficcionadamente con el nombre de Daniel Vázquez, que era el seudónimo que inventó Gómez Rojas cuando hace un giro de su poesía más militante, explosiva, revolucionaria, a una poesía más mística. Cuando empieza a escribir en forma más mística, inventa este poeta, ¿no es cierto?, Daniel Vázquez. Daniel Vázquez, o sea, Gómez Rojas aparece en 3 de las 4 novelas de la tetralogía, que es Sombras contra el muro, La oscura vida radiante, y también aparece en Mejor que el vino. Eso. Ok. Muchísimas gracias. Nada, cerrémoslo acá, siendo las 7. Yo sé que tenemos ahí un montón que conversar, pero bueno, nada. Quiero agradecerles mucho a todas las personas que vinieron. Estoy realmente asombrado y les agradezco mucho también la atención y el entusiasmo que han tenido. Ha sido